Nadie la esperaba. Nadie la conocía. Solo el rancho. La puerta de madera chirrió al abrirse, un gemido antiguo que parecía decir, ya te esperaba. El polvo bailaba en los rayos débiles que se colaban por las ventanas rotas. El suelo de madera crujía bajo sus pasos, cada paso un eco de lo que había sido. La cocina aún olía a café frío y canela, el mismo olor que él dejaba cada mañana antes de ir a trabajar. Ella se detuvo. Cerró los ojos. Y por primera vez desde su muerte, no lloró. Solo respiró. Como si el aire de ese lugar pudiera devolverle algo que el hospital no pudo. En el cuarto de atrás, entre cajas sin abrir, encontró una caja de herramientas. No la había visto en años. Él la guardaba como un tesoro. Con las manos temblorosas, levantó la tapa. Allí, bajo un pañuelo de lino, estaba una carta. Sin sello. Sin fecha. Solo su nombre, escrito con esa letra firme, tranquila, que siempre había usado para los mensajes de amor, para Elena, cuando estés lista. No la abrió. No entonces. Se sentó en el suelo, con la carta sobre las rodillas, y miró por la ventana. El jardín, casi olvidado, aún tenía rosas. No las había regado nadie. Pero allí estaban. Flores blancas, delicadas, como si la tierra las hubiera protegido para ella. ¿Por qué? Susurró, y su voz se perdió entre las hojas. Nadie respondió. Pero en el silencio, algo se movió. No fue el viento. Fue el recuerdo. Recordó su última noche juntos. Él, acostado en la cama, con los ojos cansados, pero sonriendo. Ella le tomó la mano. Él dijo, no te preocupes por lo que venga, Elena. A veces, lo que más necesitamos no es una respuesta, sino un lugar donde poder sentarnos a escuchar. Ella pensó que hablaba del dolor. De la enfermedad. Del miedo. Ahora entendía. Él no le hablaba de morir. Le hablaba de vivir. Después de eso, él se durmió. Y no despertó. Elena se levantó. Caminó hacia la puerta trasera. La escalera de madera estaba torcida, cubierta de musgo. Al fondo del terreno, la tierra era más oscura. Más pesada. Siempre había evitado ir allí. No por miedo. Porque allí, donde el suelo se hundía un poco más, sentía que su corazón también se hundía. Se detuvo. El viento se cayó. Solo el susurro de las hojas. Y entonces, como si el mundo entero dejara de respirar, ella dijo, en voz baja, como si él pudiera oírla desde algún lugar donde el tiempo no existía, ¿estás aquí, amor mío? ¿Me estás esperando? Nada respondió. Pero una gota de lluvia cayó sobre su mejilla. Y luego otra. Y otra. Como si el cielo, al fin, también estuviera llorando con ella. Elena se sentó en la hierba. No lloró. No gritó. Solo se dejó estar. Con las manos en la tierra. Con el corazón en el silencio. Y por primera vez, desde que lo perdió, no se sintió sola. Solo, escuchada. El sol se asomó entre las nubes, y una rosa silvestre, pequeña, casi invisible, se abrió justo frente a ella. No había milagros. Solo amor. Entonces, algo se movió. No fue un viento. No fue un pájaro. Fue un susurro. Bajo sus dedos. Como si la tierra, allí mismo, bajo los musgos y las raíces viejas, hubiera inulado y exhalado. Elena se quedó inmóvil. Eso, fue. Murmuró, sin terminar la frase. Nadie respondió. Pero el aire cambió. Se volvió más denso. Más cálido. Como si el suelo, por un instante, hubiera dejado de ser tierra para convertirse en algo vivo. Se levantó con lentitud, como quien se levanta de la orilla de un río profundo y no quiere despertar a lo que duerme abajo. Caminó en círculos, sin mirar hacia atrás. No quería ver si la rosa seguía allí. No quería saber si había sido real. Pero al dar la vuelta, la vio. La rosa.
aún allí. Y ahora, había otra. Justo al lado. Pequeña. Frágil. Con un pétalo apenas abierto. No, susurró, y su voz se quebró como cristal. No puede ser. No había regado nada. No había plantado nada. Nadie había venido. ¿Cómo? Se arrodilló otra vez. Esta vez, con miedo. Con esperanza. Y puso la mano sobre la segunda rosa. La tierra estaba cálida. No por el sol. Por algo más. ¿Eres tú? Preguntó, sin mirar al cielo, sin pedirle a Dios. Solo a él. A su hombre. A su amor. ¿Estás aquí, conmigo? Nada respondió. Pero el viento, de pronto, sopló con suavidad, como si alguien le acariciara el cabello. Y entonces, escuchó. No con los oídos. Con el alma. Una voz. No la voz de su marido. No la voz de un ángel. La voz de su propio corazón, que, por primera vez desde su muerte, dejó de gritar. Y empezó a susurrar, está aquí. Está esperando. Elena se levantó. No corrió. No huyó. Caminó hacia la casa. Y esta vez, no entró. Se quedó en el umbral. Miró hacia el fondo del terreno. Hacia ese lugar oscuro, donde la hierba crecía más alta, donde las sombras se hacían más profundas, donde nunca había osado poner un pie. Y supo. No era un lugar donde se escondía el dolor. Era un lugar donde se escondía el amor. Y él lo había dejado allí. Para ella. Para cuando estuviera lista. Esa noche, no encendió la lámpara. Se sentó en el porche, con una manta sobre los hombros, y miró la luna. No oró. No lloró. Solo habló. ¿Sabes?, dijo, en voz baja, como si él estuviera sentado junto a ella en la oscuridad, siempre decías que el silencio no era vacío. Que era el lugar donde Dios hablaba más fuerte. Una ráfaga de viento movió las ramas. Una hoja cayó. Y aterrizó en su regazo. ¿Y si esto no es un final? Continuó, con la voz quebrada por el temblor de la emoción, ¿y si esto es un comienzo? No hubo respuesta. Pero en la distancia, entre los árboles, algo brilló. Una luz. Débil. Azul. Como una vela encendida en medio de la nada. Elena se levantó. No tenía miedo. Tenía curiosidad. Y eso, era nuevo. Caminó hacia el bosque. No hacia la luz. Hacia el lugar donde la tierra se hundía. Donde las raíces se entrelazaban como dedos entrelazados. Donde el silencio respiraba. Y allí, entre las sombras, bajo la luna, vio algo. No era una tumba. No era un objeto. Era una marca. En la tierra. Una línea. Casi imperceptible. Como si alguien, o algo, hubiera dibujado un círculo. Y dentro de ese círculo, una pequeña piedra. Blanca. Limpia. Como si la hubieran colocado allí, con cuidado. Elena se arrodilló. No la tocó. Solo la miró. Y entonces, por primera vez desde que lo perdió, sonrió. ¿Estás aquí?, preguntó, sin esperar respuesta. Y en el silencio, como si el mundo entero se hubiera inclinado hacia ella, la piedra se calentó. Bajo su mirada. Como si le diera la mano. Y ella, sin saber por qué, se dejó caer sobre la tierra. No para llorar. Para descansar. El viento se había callado. Las hojas, inmóviles. El bosque respiraba. Y ella dejó de pensar. Solo existía. En ese círculo. En esa piedra. En ese silencio que ya no era vacío, sino presencia. ¿Qué es esto?, susurró, sin saber si hablaba con él, con Dios, o con su propio alma que, por fin, dejaba de huir. No hubo respuesta.
pero la piedra cambió. No se movió. No se rompió. Pero la luz de la luna, que antes la bañaba con un brillo frío, ahora la envolvía con un resplandor suave, casi dorado. Como si dentro de ella hubiera una pequeña llama, oculta, que solo se encendía cuando alguien la miraba con amor. Elena cerró los ojos. Y entonces, lo escuchó. No con los oídos. Con el alma. Una voz. No era la de su marido. No era la de un ángel. Era la voz de su propio recuerdo. Elena, no busques lo que perdiste. Busca lo que sigue. Abrió los ojos de golpe. La voz era la suya. La de hace 3 meses. La de la última noche en el hospital. Él estaba débil. Las máquinas pitaban. Ella no lloraba. Solo lo miraba. ¿Qué sigue?, le preguntó. Él sonrió. Con los ojos. Lo que aún no has tenido el valor de dejar crecer. Recordó cómo había apretado su mano. Cómo él había susurrado: no me entierres en el cementerio, amor mío. Entiérrame en tu silencio. Allí, seguiré hablando. Ahora entendía. La piedra no era un objeto. Era una invitación. Una señal. Una puerta. Y el círculo era un lugar. Un lugar donde él había dejado algo. No para que ella lo encontrara, sino para que ella se permitiera encontrarlo. Se levantó lentamente. Sus rodillas temblaban. No por el frío. Por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Caminó hasta el borde del círculo. Y allí, donde la tierra se hundía un poco más, donde las raíces parecían abrazarse como manos entrelazadas, vio algo. Una grieta. Pequeña. Como si la tierra hubiera sido abierta, y luego cerrada con cuidado. No por un pico. Por una mano. Por una persona que había cavado con amor. Con paciencia. Con oraciones. Elena se arrodilló otra vez. Sacó la mano. No hace falta cavar. Para tocar. Y cuando sus dedos rozaron la tierra, algo se movió. No fue un animal. No fue el viento. Fue una sensación. Como si la tierra le hubiera dado la mano. Y entonces, como si el mundo entero se inclinara hacia ella, una voz, tan suave como el susurro de una madre a su hijo, le habló dentro del pecho: no tienes que ser fuerte, Elena. Solo tienes que estar aquí. Lloró. No de dolor. De reconocimiento. Se desplomó sobre la tierra, con la frente apoyada en la tierra fría, y lloró como no lo había hecho desde que él se fue. Lloró por los días que pasó escondiendo su dolor. Lloró por las noches que pasó gritando en silencio. Lloró porque él la había esperado. No en el cielo. No en un libro. No en una iglesia. Aquí. En esta tierra. En este bosque. En este lugar donde nadie venía. Donde nadie veía. Donde solo ella podía encontrarlo. Se quedó así. Horas. Quizás minutos. El tiempo ya no tenía sentido. Cuando finalmente se levantó, el cielo estaba teñido de gris y rosa. El amanecer. Y allí, frente a ella, en el suelo, junto a la grieta, había una marca. Una letra. Hecha con pequeñas piedras. Una sola. Una I, Elena. No era su nombre. Era su llamado. Y debajo de ella, como si alguien hubiera escrito con los dedos en la tierra, otra línea. No era una palabra. Era una señal. Una flecha. Apuntando hacia el fondo del terreno. Donde la hierba era más alta. Donde la sombra era más profunda. Donde la tierra se abría. Elena se puso de pie. No tenía miedo. Tenía un propósito. Y caminó. No con prisa. Con reverencia. Cada paso era una oración. Cada respiración, un sí. Y cuando llegó al borde del claro,
donde el suelo se hundía como si el mundo hubiera suspirado allí, vio algo. No una tumba. No un escondite. Una caja. Pequeña. De metal. Enterrada. Pero no cubierta. Solo, espera. Como si supiera que ella vendría. Como si supiera que estaba lista. Elena se arrodilló. No la abrió. No la tocó. Solo se inclinó. Y susurró, con la voz rota por el amor, ¿esto es para mí? Y la caja. No se acercó. Solo la miró. Y en el interior, no había joyas. No había dinero. No había cartas firmadas con su nombre. Había silencio. Una caja vacía. Pero no vacía. Porque allí, en el fondo, como si fuera parte de la propia madera, había una inscripción. Pequeña. Casi imperceptible. Hecha con un clavo, desgastada por el tiempo, y por las lágrimas. Para cuando dejes de buscar lo que perdiste, y empieces a escuchar lo que aún vive. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No lloró. No gritó. Solo cerró los ojos. Y recordó. Recordó. La última vez que él la abrazó, antes de entrar al hospital. Ella lo había abrazado con fuerza, como si pudiera retenerlo con el peso de sus brazos. Él la soltó despacio. Y le dijo, no me busques en los hospitales, Elena. No me busques en las oraciones. No me busques en los libros. Me encontrarás, cuando dejes de gritar. Y empieces a escuchar. Ella no entendió. Entonces, lo había creído loco. Ahora, entendía. La caja no tenía contenido. Era un espejo. Y lo que había dentro, era ella. Su propio silencio. Su propia negación. Su propio miedo a seguir viviendo. ¿Esto es lo que dejaste?, susurró, con la voz tan débil que apenas se oyó entre las hojas. ¿Un vacío, para que yo aprenda a llenarlo conmigo misma? Nadie respondió. Pero el viento sopló. Y algo cayó. No de la caja. De la tierra. Una pequeña hoja de papel, doblada en forma de corazón. Como los que ella solía hacer cuando eran jóvenes, y él le decía, eres la única que sabe doblar el papel sin romperlo. Elena lo recogió con las manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Como si fuera un huevo que podría romperse con un suspiro. Dentro, solo había una frase. Escrita con tinta azul, ya desvanecida por el tiempo. La tierra no guarda muertos, Elena. Guarda semillas. Y debajo, una línea más pequeña. Como si él hubiera dudado, antes de escribirla. Y tú, eres la semilla que aún no ha brotado. Elena cayó de rodillas. No por el dolor. Por el alivio. Porque por primera vez, desde que lo perdió, no se sentía perdido. Se sentía, semilla. Y entonces, algo sucedió. Una brisa más fuerte. No del norte. No del este. Del suelo. Como si la tierra, bajo sus rodillas, estuviera respirando. Y entonces, lentamente, como si una mano invisible la levantara, la caja se deslizó hacia atrás. No se movió. No se abrió más. Pero la tierra, se abrió. Una grieta. Pequeña. Justo debajo de ella. Y dentro, algo brillaba. No era metal. No era vidrio. Era luz. Una luz suave. Azul. Como la de una vela encendida en una iglesia vacía. Elena no se alejó. No huyó. Se inclinó. Y puso la mano sobre la grieta. La luz se calentó. No quemaba. Acogía. Y entonces, una voz. No la de él. No la de Dios. La de ella misma. La que había callado por miedo. La que había enterrado bajo el peso del «debo ser fuerte». La que ahora,
Por primera vez, hablaba con claridad, y si no necesitas encontrarlo, y si necesitas convertirte en lo que él dejó. Elena se quedó inmóvil. La luz se extendió. No como un fuego, como un abrazo. Y entonces, en la tierra, alrededor de la grieta, surgieron 3 pequeñas flores. Blancas. Como las rosas del jardín. Pero no habían estado allí antes. No había sido el viento. No había sido la lluvia. Había sido ella. Su presencia. Su aceptación. Su decisión de no huir. Elena extendió la mano. Y tocó una de las flores. La pétalo se abrió. Y en su centro, había una palabra. Escrita en polvo de luz. Sigue. No era una orden. Era un susurro. Un regalo. Una promesa. Elena se levantó. No miró hacia atrás. No buscó respuestas. Solo caminó. Hacia el fondo del terreno. Donde la tierra era más oscura. Donde las raíces se entrelazaban como brazos que nunca se soltaron. Donde el silencio se volvía sagrado. Y allí, donde el suelo se hundía como si el mundo hubiera llorado allí una vez, sintió algo. No un sonido. No un viento. Una presencia. Como si él estuviera allí. No como un fantasma. Como un amor. Que nunca se fue. Solo cambió de forma. Y cuando se arrodilló, con las manos sobre la tierra, con el corazón abierto como una flor que finalmente aprendió a florecer, la tierra se abrió. No con fuerza. No con ruido. Con amor. Y dentro, había una caja. Más grande. De madera. Con una inscripción grabada en el borde, para Elena. Lo que no se perdió, se transformó. Y ella, sin temor, sin duda, sin preguntar, la abrió. La tapa se levantó. Como si alguien la hubiera estado esperando. Dentro, no había cartas. No había fotos. No había objetos. Solo, un pequeño vaso de barro. Y dentro del vaso, unas semillas. De rosas. Las mismas que crecían en el jardín. Y junto a ellas, una nota. Escrita con la misma letra. Plántalas con alguien que también perdió. Porque el amor no muere, se multiplica. Elena tomó el vaso. Lo sostuvo con ambas manos. Y por primera vez, desde que él se fue, sonrió. No con tristeza. No con nostalgia. Con esperanza. Porque ahora entendía. El título no era una pregunta. Era una promesa. Viuda se mudó al rancho viejo en el bosque, hasta que vio algo oculto en la tierra del fondo. No era un secreto. Era un legado. Y ella, era la guardiana. Y el vaso, en sus manos, todavía estaba caliente. La nota aún olía a él. A tabaco viejo. A café frío. A abrazos que duraban demasiado. Ella no la leyó otra vez. No necesitaba. La guardó dentro del delantal, contra el pecho. Y entonces, el viento cambió. No era el mismo viento de la mañana. No era el viento del bosque. Era un viento, con nombre. Un susurro que no venía de los árboles. Venía de dentro. De su propia memoria. ¿Sabes por qué nunca sembré rosas en el jardín de la ciudad? La voz era suya. La de él. No en el aire. En su corazón. Elena cerró los ojos. Y lo escuchó. Porque las rosas no crecen donde se las obliga. Crecen donde se las deja, en silencio. Una lágrima cayó. Sobre el vaso. Y en el instante en que tocó el barro, algo brilló. Una chispa. Minúscula. Como una estrella que se enciende en la oscuridad. Y entonces, la tierra dentro del vaso se movió. No con fuerza. Con vida. Como si las semillas estuvieran respirando. Elena no se asustó.
Se inclinó más. Y susurró, ¿estás ahí? ¿Todavía? ¿Estás aquí? No hubo respuesta. Pero el vaso se calentó aún más. Y en su interior, una de las semillas se agitó. Solo un poco. Como un corazón que se despierta. Elena levantó la vista. El sol estaba alto ahora. La luz dorada caía sobre el fondo del terreno, donde la tierra era más oscura, donde el silencio era más profundo, donde el miedo la había mantenido alejada durante semanas. Y allí, entre las raíces de un árbol viejo, algo brillaba. No era metal. No era vidrio. Era una marca. Una línea fina, casi imperceptible, trazada en la tierra. Como si alguien hubiera dibujado un círculo. Y dentro de ese círculo, una pequeña piedra. Blanca. Limpia. Igual que la primera. Elena se levantó. No caminó. Flotó. Como si sus pies ya no tocaran el suelo. Cada paso era una oración. Cada respiración, un sí. Cuando llegó al círculo, no se arrodilló. Se sentó. Como si fuera un lugar sagrado. Y entonces, la piedra se movió. No por el viento. No por el calor. Por ella. Porque, al sentarse allí, con el vaso de barro en las manos, con las semillas en su corazón, la tierra la reconoció. Y la piedra se volvió cálida. Como la primera. Como si el mundo entero, en silencio, le dijera, estás haciendo lo correcto. Elena cerró los ojos. Y por primera vez en meses, no pensó en él. No pensó en su muerte. No pensó en su dolor. Pensó en su vida. En lo que él le había dejado. No un recuerdo. No un objeto. Una misión. ¿Esto es lo que querías? Preguntó, con la voz tan suave que apenas se oía. ¿Que yo no llorara por ti, sino que te hiciera presente en otros? Nadie respondió. Pero el vaso en sus manos emitió un sonido. No un ruido. Yesquina. Tan leve que parecía un suspiro. Una nota. Una sola. Como si una voz antigua le hubiera cantado una canción de cuna. Elena abrió los ojos. Y vio. Alrededor del círculo, en la tierra, entre las raíces, entre las hojas caídas, había más marcas. Pequeñas. Como huellas. No de pies. De manos. 3. 4. 5. Todas formando un círculo. Como si, algunas personas antes que ella, hubieran estado allí. Sentado. Llorando. Escuchando. Y dejando algo. Elena se levantó lentamente. Miró hacia el bosque. Hacia la lejanía. Hacia los caminos que nadie recorría. Y supo. Este no era solo su lugar. Era un lugar para todo. Para quienes habían perdido. Para quienes no sabían cómo seguir. Para quienes creían que el silencio era el fin. Y ella no era la dueña. Era la guardiana. El vaso en sus manos ya no era solo de barro. Era un altar. Y las semillas eran semillas de esperanza. No para ella. Para otros. Entonces, con una suavidad que nunca antes había tenido, se arrodilló frente al círculo. Y abrió la tapa del vaso. No para plantar. Para ofrecer. Si alguien está aquí, susurró, si alguien está escuchando. Se detuvo. La brisa se detuvo. El mundo se detuvo. Y entonces, una pequeña sombra se movió entre los árboles. No era un animal. No era el viento. Era una niña. De 8 años. Con zapatos rotos. Con los ojos llenos de silencio. Y en la mano, una rosa seca. De papel. Hecha a mano. Como las que ella solía hacer. La niña no habló. No se acercó. Solo la miró. Y dejó caer la rosa, sobre la tierra, dentro del círculo.
Y entonces, la primera semilla dentro del vaso, se movió. Y se abrió. Una raíz. Delgada. Como un dedo. Que salía de la tierra. Y se extendía, hacia la rosa de papel. Elena no respiró. No lloró. Solo miró. Y en el silencio, con el corazón tan grande que le dolía, sintió la voz de él, por última vez, no como un recuerdo, sino como un presente. Ahora, ya no está sola. Y la niña no la invitó. Solo mantuvo el vaso de barro en las manos, como si fuera un puente entre dos almas que no hablaban el mismo idioma, pero sí la misma herida. La rosa de papel, pequeña y frágil, yacía sobre la tierra, dentro del círculo. Y la raíz delgada, dorada por la luz del sol, seguía extendiéndose. Despacio. Como si tuviera tiempo. Como si supiera que el amor no se apresura. La niña respiró. Una sola vez. Profunda. Como si por primera vez en meses, hubiera recordado cómo hacerlo. Elena bajó la vista. Y susurró, sin mirarla, ¿también perdiste a alguien? La niña no respondió. Pero sus ojos, se llenaron. No de lágrimas. De recuerdo. Y entonces, sin saber por qué, se acercó. Un paso. Eso es todo. Como si el suelo fuera de cristal. Otro. Y otro. Hasta que quedó a solo 1 metro del círculo. Elena no se levantó. No la tocó. Solo extendió la mano, lentamente, como si ofreciera un hilo de luz. Y dentro del vaso, la segunda semilla se movió. Se agitó. Como si respondiera. La niña miró el vaso. Luego, con una voz tan débil que apenas era un susurro entre las hojas, ¿ella también estaba sola? Elena no preguntó quién. Supo. Sí, respondió, con la voz quebrada, pero clara. Estaba muy sola. La niña bajó la cabeza. Y por primera vez, una lágrima cayó. No sobre la tierra. Sobre la rosa de papel. Y en el instante en que el agua tocó el papel, la rosa se iluminó. No con fuego. No con magia. Con memoria. Los pétalos de papel, empapados de lágrima, comenzaron a desvanecerse. No se deshicieron. Transformaron. Y de cada fibra que se deshacía, salía una luz tenue. Azul. Como la de la piedra. Como la de la caja. Como la de la voz que nunca se fue. Y entonces, la tierra bajo la rosa, se abrió. Pequeña. Solo un poco. Y de allí, como si la tierra fuera una madre que acoge a su hijo, salió una raíz. Delgada. Transparente. Como un hilo de plata. Y se extendió. Hacia la niña. No la tocó. No la atrajo. Solo, se acercó. Como si dijera, estoy aquí. No estás sola. La niña miró la raíz. Y. Por primera vez, no retrocedió. Extendió su pequeña mano. Y la tocó. Con el dedo índice. Y en el instante en que su piel rozó la raíz, el vaso en las manos de Elena se calentó. Y dentro, las 3 semillas, se abrieron. No como flores. Como hay. Minúscula. Pero reales. Una de ellas se elevó. No con viento. Con esperanza. Y voló. No lejos. Solo hasta el hombro de la niña. Y allí, se posó. Como un pájaro que sabe que no necesita volar más. Solo descansar. La niña no gritó. No se asustó. Solo levantó la mano, lentamente, y la posó sobre la raíz. Y entonces, mi mamá, dijo, con la voz rota, pero firme, me decía que si lloraba mucho, el cielo se llenaba de nubes. Elena no habló. Solo asintió. ¿Y tú, qué crees? Preguntó, con la voz suave como el aire de la tarde. La niña miró la raíz. Luego, la luz.
Luego, la rosa que ya no era papel. Era una flor. Pequeña. Blanca. Como las que crecían en el jardín. Creo, susurró, que cuando alguien se va, se convierte en raíz. Y las raíces no se pierden. Solo esperan. Para que alguien las toque. Y entonces, vuelvan a florecer. Elena no pudo contener el llanto. No por el dolor. Por el reconocimiento. Porque esa niña había dicho lo que él había querido decirle. Lo que la tierra le había enseñado. Lo que el silencio le había susurrado. Y ahora, la raíz se extendió. No hacia la niña. Hacia ella. Y se enredó, suave, en su dedo. Como un lazo. Como un abrazo. Como un sí. La niña se sentó en la hierba, junto al círculo. No dijo más. Solo miró el vaso. Y luego, con una voz que ya no temblaba, ¿puedo quedarme? Elena no respondió con palabras. Solo levantó el vaso. Y lo puso entre ellas. Como un altar. Como un regalo. Como un nuevo comienzo. Y en ese momento, mientras el sol se deslizaba entre los árboles, la tercera semilla se abrió. Y de ella salió una flor. No de pétalos. De luz. Y flotó, lentamente, hasta el cielo. Nadie la vio caer. Nadie la vio desaparecer. Pero ambas la sintieron. Como un susurro. Como un abrazo. Como un te amo. Y cuando la niña se inclinó, y tomó una pequeña pala de madera que estaba junto a la casa, la misma que él usaba para cuidar las rosas, Elena no dijo nada. Solo le entregó el vaso. Con las semillas que aún quedaban. Y la niña, con manos pequeñas pero firmes, comenzó a cavar. No para enterrar. Para plantar. Y mientras lo hacía, Elena se sentó a su lado. Y por primera vez, desde que lo perdió, no estaba sola. Dolor. Elena la observaba. No hablaba. No la corregía. Solo sentía. Como si el acto de cavar no fuera para enterrar algo, sino para desenterrar algo que llevaba dentro. La tierra se abría suave, oscura, húmeda, como el corazón de alguien que finalmente permite que lo toquen. Y cuando la ollita estaba lo suficientemente profunda, apenas 2 palmos, la niña se detuvo. No miró a Elena. No dijo nada. Solo tomó una de las semillas del vaso. La sostuvo entre sus dedos. Tan pequeña. Tan frágil. Como una promesa que nadie creía posible. ¿Y entonces, y si no crece? Preguntó, sin levantar la vista. La voz era tan tenue que parecía haber salido del suelo. Elena no respondió de inmediato. Miró la semilla. Miró la tierra. Miró los ojos de la niña, esos ojos que habían visto tanto y aún no sabían cómo confiar. Y entonces, con una voz que parecía venir de muy lejos, ¿y si no crece por lo que tú haces? Respondió, ¿y si crece por lo que tú eres? La niña la miró. Por primera vez, directamente. Sin miedo. Sin vergüenza. Solo con una pregunta que no había atrevido a formular, ¿tú crees que ella me quiere aún? Elena no dudó. No titubeó. No dijo, sí, como una consolación. Dijo lo que la tierra le había enseñado. Ella no te quiere a pesar de que lloras. Ella te quiere porque lloras. Porque el llanto no es debilidad. Es el lugar donde el amor se queda cuando ya no puede abrazar. La niña bajó la cabeza. Y por un momento, el mundo se detuvo. El viento. Los pájaros. Incluso el sol, como si temiera interrumpir. Entonces, lentamente, con las manos temblorosas, la niña colocó la semilla en la tierra. No la cubrió con prisa. No la apretó. Solo dejó que la tierra la abrazara. Y cuando terminó, se sentó sobre sus talones. Y dijo, casi sin aliento, mi mamá decía que si alguien se va, no se va del todo. Dice que se queda en las cosas que no se ven.
Elena asintió. ¿Y qué cosas son esas? La niña miró hacia el cielo, hacia las copas de los árboles, hacia el lugar donde la luz se filtraba como oro líquido. En el olor del pan recién horneado, murmuró, en el silencio después de una canción, en el calor de una manta que alguien dejó sobre tus hombros, en las rosas que crecen sin que nadie las regue, y su voz se quebró, en alguien que te mira y no te pide que dejes de llorar. Elena no pudo contenerlo. Una lágrima cayó sobre la tierra, justo al lado de la semilla. Y en ese instante, la raíz que había nacido de la rosa de papel, se movió. No hacia arriba, no hacia afuera, hacia abajo. Y se entrelazó con la tierra que rodeaba la semilla, como si fuera una mano invisible, dando la bienvenida. La niña lo vio. No gritó. No se asustó. Solo susurró, ¿lo ves? Elena asintió. Sí. ¿Eso es ella? Elena miró la raíz, la luz que aún brillaba en su interior. Y luego, miró a la niña. Y dijo, con una voz que era como un himno, no es ella. Es lo que ella dejó. Y ahora, lo que tú estás dejando. La niña no respondió. Solo se acurrucó junto a la tierra. Y puso la mejilla sobre el suelo. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en la ausencia. Pensó en la presencia. En el calor. En el silencio que no era vacío. En el amor que no se fue. Solo cambió de forma. Elena la dejó allí. No la abrazó. No la consoló. Solo se sentó a su lado. Y esperó. Hasta que, al cabo de un rato, la niña respiró. Profundo. Largo. Como si por primera vez en su vida, hubiera tenido aire suficiente. Y entonces, con los ojos aún cerrados, dijo, ¿puedo volver mañana? Elena no respondió con palabras. Solo tomó su pequeña mano. Y la llevó hasta la puerta de la casa. Allí, sobre el umbral, había una nueva marca. Hecha con pequeñas piedras blancas. Una palabra. Vuelve. La niña la miró. Y por primera vez, sonrió. No una sonrisa tímida. No una sonrisa forzada. Una sonrisa, de alguien que sabe que no está solo. Cuando se alejó, caminando despacio por el sendero de hierba, Elena no la siguió. No la llamó. Solo miró hacia el fondo del terreno, donde la tierra, bajo el sol de la tarde, se iluminaba. No por el calor. Por la vida. Porque en ese momento, la semilla que la niña había plantado, empezó a crecer. No con hojas. No con flores. Con una luz. Atuendo. Azul. Como la de una vela encendida en una ventana. Y Elena, con el corazón lleno hasta los bordes, sabía. No era solo una semilla. Era el comienzo. De un jardín. De una historia. De un lugar donde el dolor no era el final. Sino, el suelo. Donde el amor, aprendía a florecer de nuevo. Y en la distancia, la niña se volvió una vez más. No para despedirse. Para decir, gracias. Y Elena, con la mano sobre el pecho, cae, pero sabe que viene. Elena se quedó sentada junto a la tierra donde la semilla había sido enterrada. La luz azul aún brillaba, débil, como una vela en una ventana que no se apaga. No era magia. No era milagro. Era presencia. Y ella, la sentía. Cada respiración. Cada latido. Cada suspiro del viento que pasaba entre las hojas. Se levantó despacio. No para ir a la casa. No para preparar algo. Sino para escuchar. Y entonces, en el fondo del terreno, donde la hierba era más alta, donde las sombras se entrelazaban como dedos entrelazados, algo se movió. No fue un animal. No fue el viento. Fue una huella. Pequeña. De un pie descalzo. En la tierra húmeda.
Una sola. Como si alguien hubiera caminado allí. Elena se acercó. No con miedo. Con reverencia. Y allí, entre las raíces del viejo roble, había otra marca. No una piedra. No una rosa. Una palabra. Escrita con pétalos secos. Vuelve. No era su nombre. No era de ella. Era de la niña. Pero no escrita por ella. Porque la niña no había vuelto. Y sin embargo, la palabra estaba allí. Elena se arrodilló. Tocó los pétalos. Estaban fríos. Pero olían a rosas. A las que crecían en el jardín. A las que él había cuidado. A las que ella había dejado morir. Y entonces, una voz. No de fuera. Desde dentro. De su propia memoria. Elena, no creas que lo que se planta, se pierde. Crece en quien lo cuida. Y quien lo cuida, se convierte en su voz. Ella cerró los ojos. Y recordó. Recordó a su marido, sentado en ese mismo lugar, hace años, cuando aún no habían perdido nada. Él le había dicho, las personas no se van cuando mueren, amor. Se van cuando dejamos de recordarlas, y dejamos de ser ellas. Elena respiró hondo. Y supo. La palabra no había sido escrita por la niña. Había sido escrita, por él. Porque él no había dejado de ser él. Y ahora, no era solo su memoria. Era su alma. Y esa alma, había encontrado un nuevo cuerpo. No de carne. De silencio. De raíces. De semillas. De una niña que no sabía cómo llorar, pero sí cómo escuchar. Elena se levantó. Y caminó hacia la casa. No para entrar. Para abrir la puerta. Y allí, sobre el umbral, había otra cosa. Una pequeña bolsa de tela. Tejida a mano. Con hilos de colores suaves. Y en el centro, bordado con hilo de lana blanca, una flor. Una rosa. Con 5 pétalos. Elena la tomó. La apretó contra el pecho. Y entonces, una voz, suave, familiar, como un eco que nunca se fue, le habló al oído. No es una bolsa. Es un regalo. Ella no gritó. No lloró. Solo susurró, ¿para quién? La voz no respondió. Pero la bolsa, se calentó. Y dentro, algo se movió. No era moneda. No era carta. Era, un pequeño objeto. Elena lo sacó con cuidado. Una caja de música. Minúscula. De madera. Con una flor tallada en la tapa. Ella la abrió. Y salió una melodía. No era una canción conocida. No era de la radio. Era, la canción que él le cantaba cada noche, cuando ella tenía miedo de dormir. Una melodía sin palabras. Solo notas. Suaves. Largas. Como un abrazo hecho de sonido. Elena se sentó en el suelo. Con la caja en las manos. Y la música, la llevó. No a otro lugar. A otro tiempo. A la noche en que él la abrazó por última vez. Cuando ella le preguntó, ¿qué haré sin ti? Y él, con la voz casi un susurro, dijo, harás lo que yo no pude hacer. Harás que el silencio, no sea un vacío. Sino un hogar. La melodía terminó. La caja se cerró. Y en el interior, había una nota. Pequeña. Como una hoja de papel que nadie había visto. Escrita con la misma letra. Para quien necesite oír una canción, cuando ya nadie la canta. Elena la sostuvo. Y lloró. No por él. Por ella. Porque ahora entendía. No era una caja de música. Era una llave. Para abrir puertas que ella creía cerradas. Para recordar que el amor no se apaga. Solo cambia de forma. De voz. De mano. De corazón.
Y entonces, desde el bosque, llegó un ruido. No de pasos. De risa. Afable. Inocente. Como la de una niña que por primera vez, se atrevió a reír sin miedo. Elena levantó la cabeza. Y allí, entre los árboles, la niña estaba. No sola. Con una amiga. Otra niña. Con los ojos llenos de sombras. Y en la mano, una bolsa de tela. Igual que la suya. Y en la bolsa, una flor bordada. Con 5 pétalos. Elena no se movió. No gritó. No corrió. Solo levantó la caja de música. Y la puso sobre el umbral. Como una señal. Como un altar. Como un sí. Y la niña, con la otra niña a su lado, caminó hacia ella. Sin miedo. Sin palabras. Solo con los ojos brillantes. Y cuando llegaron, la niña le entregó la bolsa. Y dijo, con una voz que ya no temblaba, mi mamá, me dijo que si alguien me da una flor, es porque quiere que sea su luz. Elena tomó la bolsa. Y la abrió. Dentro, no había nada. Solo una hoja de papel. Con una sola frase, escrita con tinta azul, ya desvanecida por el tiempo, no estás sola. No estás sola. No estás sola. Y debajo, en letras más pequeñas, ponla en el suelo. Y verás lo que crece. Elena se arrodilló. No con las manos. Con el alma. Y colocó la bolsa sobre la tierra. Junto a la semilla. Junto a la raíz. Junto a la luz. Y entonces, la tierra se abrió. No con fuerza. Con ternura. Y de allí, surgió una nueva flor. Blanca. Con 5 pétalos. Y en su centro, una nota. Pequeña. Como una lágrima de luz. Y en ella, escrita con el viento, la misma melodía. La misma canción. La misma promesa. Elena no habló. Solo extendió la mano. Y tomó la de la niña. Y luego, la de la otra. Y las 3, se sentaron en la tierra. Sin decir nada. Solo escuchando. La canción. El silencio. El amor. Y en el fondo del bosque, la tierra, siguió respirando. Porque no era un lugar. Era una esquina. Y cada flor que nacía, era una voz. ¿Qué decía? La caja de música descansaba entre ellas, silenciosa ahora, pero aún caliente. La flor de 5 pétalos, recién nacida, brillaba suavemente, como si tuviera una estrella dentro. Nadie hablaba. Pero el silencio ya no era un vacío. Era una conversación. Una que no necesitaba voces. Solo presencia. Y entonces, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, una sombra se movió entre los árboles. No era grande. No era oscura. Era una figura. Pequeña. Con un manto de hojas secas. Y en la mano, una flor. No de papel. No de tela. De tierra. Tallada en barro. Con 5 pétalos. Igual que la que crecía entre ellas. Elena no se levantó. No gritó. No cerró los ojos para que desapareciera. Solo la miró. Y la figura, se acercó. Despacio. Como si cada paso fuera un suspiro. Hasta que se detuvo al borde del círculo. Y dijo, con una voz que no era de mujer, ni de niño, ni de hombre, sino de algo más antiguo, ¿recuerdas lo que te dijo antes de irse? Elena sintió que el pecho se le apretaba. No por el miedo. Por el reconocimiento. Sí, respondió, con la voz rota, pero clara. Me dijo que el amor no se va. Solo cambia de forma. La figura asintió. Y entonces, con una mano que no tenía dedos, sino raíces, extendió la flor de barro hacia Elena. ¿Y tú, crees que es suficiente? Elena miró la flor.
La miró con los ojos de la viuda que lloró en silencio durante meses. La miró con los ojos de la mujer que encontró una caja vacía y supo que era un espejo. La miró con los ojos de la que ahora sostenía la mano de dos niñas que no sabían cómo seguir, pero sí cómo escuchar. Y entonces, con una voz que parecía salir de la misma tierra, no, respondió. No es suficiente. Porque el amor no es una flor. No es una canción. No es una palabra escrita en la tierra. El amor es lo que queda cuando ya no hay nadie que lo diga. Es lo que tú haces cuando nadie te ve. Es lo que ellas hacen cuando nadie las escucha. Es lo que yo hago cuando me siento sola, y aún así, decido sentarme en la tierra. La figura no se movió. Pero la flor de barro se deshizo. No en polvo. No en nada. Se convirtió en luz. Y subió, suave, como una brisa que se vuelve viento. Y entonces, en el cielo, una estrella se encendió. No era nueva. No era grande. Era la misma que él solía señalar cuando eran jóvenes. La más tímida, decía. Pero la que nunca deja de brillar. Elena levantó la vista. Y la estrella parpadeó. Una vez. 2 veces. 3. Como si dijera, sí. Lo que haces es suficiente. Una de las niñas, la que había llegado primero, levantó la cabeza. Y preguntó, sin miedo, ¿esa es ella? Elena no respondió con palabras. Solo tomó su mano. Y la puso sobre la tierra. Justo al lado de la flor de 5 pétalos. Y entonces, la flor se iluminó. No con fuego. Con recuerdo. Y de sus pétalos, surgió una voz. No de la estrella. No de la figura. De ella. Por Elena. Como si su propio corazón, por primera vez, hubiera hablado sin miedo. No necesitas verlo para saber que está. No necesitas oírlo para saber que te ama. Solo necesitas. Siente el dolor. Aquí. Ahora. En esta tierra. En esta luz. En estas manos. Las niñas no hablaron. Solo se acercaron más. Una puso su cabeza sobre la rodilla de Elena. La otra, sobre la tierra. Y las 3, se quedaron así. Silencioso. Cálidas. Vivir. Y entonces, en la distancia, algo se movió. Otra sombra. Otra figura. Pequeña. Con una bolsa de tela en la mano. Y en la bolsa, otra flor. De barro. De 5 pétalos. Y otra. Y otra. Y otra. Como si el bosque estuviera despertando. Elena no se levantó. No corrió. No gritó. Solo susurró, con una sonrisa que no había tenido en años, ¿estás aquí? Y el viento respondió. No con palabras. Con flores. Con raíces. Con silencios que se convertían en canciones. Con niñas que llegaban. Con manos que se tomaban. Con corazones que, por primera vez, dejaban de esconderse. Y entonces, desde el suelo, una voz, tan antigua como el amor, susurró en su interior, no te fuiste, Elena. No te perdiste. Te convertiste. En el lugar donde el dolor deja de ser una herida. Y se convierte en semilla. Y en ese momento, la tierra se abrió. No para enterrar. Para recibir. Y de ella, surgió una nueva flor. Y luego otra. Y otra. Y otra. Cada una con 5 pétalos. Cada una con una luz suave. Cada una con una historia. Y en cada una palabra. Escrita en la luz. Aquí. 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 Elena no lloró. No por el dolor. Por el reconocimiento. Porque ahora sabía. No era un rancho abandonado. No era un bosque solitario. Era un santuario.
donde el amor no se entierra, se siembra. Y cuando se siembra con el corazón, nunca muere. Solo espera. A alguien que se atreva a sentarse en la tierra. A alguien que se atreva a decir, estoy aquí. Y entonces, el bosque entero empezó a cantar. Con flores. Con raíces. Con silencios. Con niñas. Con una viuda. Con una luz que nunca se apaga. Y en el cielo, no por voluntad humana, sino como si la tierra, por fin, se atreviera a recordar cómo amar. Cada flor brillaba con una luz diferente, unas azules como el alma de una madre que canta en la oscuridad, otras doradas, como los últimos rayos de un sol que no se rinde, y algunas, apenas un suspiro de plata, como los susurros que nunca se atreven a decirse en voz alta. Elena no las contaba. No las nombraba. Solo las miraba. Como si cada pétalo fuera una palabra que el silencio había guardado durante demasiado tiempo. Una de las niñas, la que había traído la bolsa de tela, levantó la cabeza. ¿Por qué son 5? Preguntó, con la voz tan suave que parecía salir de la raíz misma. Elena no respondió de inmediato. Miró la flor más cercana. La que había nacido justo al lado de la caja de música. Y recordó. Recordó a su marido, sentado en ese mismo lugar, hace años, cortando rosas para ella. ¿Sabes por qué siempre pongo 5 en el jarrón? Le había preguntado él una vez. No, respondió ella, riendo. Porque 5 es el número de lo que no se puede medir. ¿Qué es? El amor. La paciencia. La memoria. La esperanza. Y la valentía, para seguir. Elena cerró los ojos. Y cuando los abrió, las lágrimas no cayeron. Se convirtieron en luz. Porque 5 es lo que queda, respondió, con la voz quebrada pero firme, cuando todo lo demás se va. La niña la miró. Y luego, lentamente, extendió la mano. No hacia la flor. Hacia la tierra. Y la tocó. Con el dedo índice. Y en el instante en que su piel rozó la tierra, la flor más cercana a ella, se inclinó. No por el viento. Por ella. Y una voz, tan suave como el aire que se desliza entre las hojas, surgió de dentro de la flor. No de la planta. De la memoria. Eres la primera que no me pidió que desapareciera. La niña se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron. Pero no de lágrimas. De reconocimiento. ¿Eres tú? Susurró. La flor no respondió con palabras. Solo brilló. Un poco más. Y entonces, otra flor, más lejos, se inclinó también. Y otra. Y otra. Como si cada una fuera una voz. Una que había estado esperando. Una que había sido callada. Una que había sido olvidada. Y entonces, una tercera niña, la que había llegado con la bolsa de tela, la segunda, se acercó. Y sin decir nada, se sentó junto a la flor que había nacido donde la primera semilla fue plantada. Y puso su mejilla sobre la tierra. Y cerró los ojos. Y por primera vez, habló. No con voz alta. Con alma. Mi mamá, dijo, con los ojos aún cerrados, me decía que cuando alguien se va, se convierte en viento. Yo creía que era mentira. Pero ahora sé que no. Porque cuando el viento pasa, no es frío. Es cálido. Como cuando ella me abrazaba. La flor bajo su mejilla, se calentó. Y una pequeña luz, como una lágrima de estrella, salió de su centro. Y flotó. Hasta la frente de Elena. Y allí, se posó. Como un beso. Elena no lo tocó. No lo apartó. Solo lo dejó estar. Y entonces, la tierra se movió. No con fuerza. Con recuerdo. Y de cada flor, surgió una voz. No todas al mismo tiempo. Una a una. Como si el bosque entero estuviera contando una historia, que nadie había escuchado. Yo era la que esperaba a mi hermano en la puerta,
yo era la que guardaba su camisa, yo era la que no sabía cómo decir que lo extrañaba, yo era la que no lloraba, porque creía que el dolor era un pecado, yo era la que creía que si callaba, él volvería, cada voz era un susurro. Cada susurro, una herida. Cada herida, una flor. Elena no habló. Solo se inclinó. Y puso la mano sobre la tierra. Y dijo, con una voz que no era solo suya, sino de todas las que habían callado, yo también. Yo también lo extrañaba. Yo también creí que si callaba, él volvería. Yo también creí que el dolor era un pecado. Yo también, me sentía sola. Y entonces, el bosque entero respiró. Las flores brillaron más fuerte. La luz se extendió como una red de estrellas caídas. Y en el centro del círculo, la tierra se abrió. No para mostrar una caja. No para revelar un objeto. Para mostrar una raíz. Gruesa. Antigua. Que descendía hacia lo profundo. Y en su interior, había algo. No una luz. No una flor. Una voz. Una voz que no era de nadie. Pero era de todos. Y entonces, habló. No con palabras. Con sentimiento. Con el eco de 1000 silencios. Con el peso de 1000 abrazos no dados. Con la ternura de 1000 madres que no pudieron decir adiós. Y en ese instante, Elena entendió. No era un lugar. No era un milagro. Era un puente. Entre el dolor y la esperanza. Entre el pasado y el presente. Entre lo que se fue, y lo que aún vive. Y entonces, una de las niñas, la que había traído la primera rosa de papel, se levantó. Y caminó hacia la raíz. No con miedo. Con curiosidad. Con amor. Y puso su mano sobre ella. Y la tierra, la abrazó. Y en ese abrazo, la raíz se dividió. No en 2. En 3. En 5. En 10. En 100. Y cada ramificación, se convirtió en una flor. Y cada flor, brilló con una luz distinta. Y cada luz, tenía un nombre. No escrito. Sentido. Y en el silencio, Elena susurró, ¿estás aquí? Y la voz, respondió. No con palabras. Con una flor. Que nació justo en su regazo. Blanca. Con 5 pétalos. Y en su centro, una única palabra. Escrita en la luz. Sí. Y entonces, todas las flores, se inclinaron. Como si el bosque entero, estuviera haciendo una reverencia. A la viuda. A las niñas. A la tierra. Al amor que nunca se fue. Solo, se transformó. Y Elena, con la flor en las manos, sabía. No era un final. Era un comienzo. Y el bosque, ya no era un lugar donde se escondía el dolor. Las niñas no se movieron. No hablaban. Solo respiraban. Juntas. Como si el aire que entraba en sus pulmones ya no fuera solo aire, sino el mismo aliento que había dejado su padre, su madre, su hermano, su abuela. El mismo que ahora, les devolvía. Elena miró la flor. Y entonces, sin pensar, sin temor, la llevó a su nariz. No para olerla. Para recordar. Y en ese instante, el mundo se detuvo. No por el silencio. Por el olor. No era flores. No era tierra. No era madera. Era café con canela. La misma mezcla que él preparaba cada mañana antes de irse. La misma que ella odiaba, hasta que él le dijo, no es para ti. Es para mí. Pero si tú lo haces tuyo, entonces, cada vez que lo olvides, yo estaré allí. Elena cerró los ojos. Y lloró. Sin tristeza. De reconocimiento. Porque él no había dejado una caja. Ni una carta. Ni una flor. Había dejado un olor. Un olor que no se pierde.
Porque el olfato no olvida. Lo guarda. Lo guarda en el alma. Y cuando el corazón está listo, lo devuelve. Una de las niñas, la más callada, la que nunca había hablado, se acercó lentamente. Y sin decir nada, tomó la flor. No con las manos. Con los ojos. Y entonces, con una voz tan débil que apenas se oyó entre las hojas, mi mamá, dijo, siempre decía que el amor no se va. Dice que se vuelve olor. Elena la miró. Y asintió. Sí. Y también, canción. Y también, silencio. La niña bajó la cabeza. Y entonces, apretó la flor contra su pecho. Y por primera vez, sollozó. No fuerte. No con gritos. Con un llanto pequeño. Como el de un pájaro que aprende a volar. Y en el instante en que su lágrima cayó sobre la flor, la luz cambió. No se apagó. No se intensificó. Transformó. Y de cada pétalo, salió un susurro. No de una voz. De muchas. Yo también lo extrañaba, yo también lo llamaba en la noche, yo también pensaba que si no hablaba, él volvería, yo también creía que el dolor era mi culpa, yo también, me sentía sola. Elena no habló. Solo extendió la mano. Y tomó la de la niña. Y luego, la de la otra. Y luego, la de la tercera. Y así, las cuatro, formaron un círculo. Con la flor en el centro. Con las lágrimas en la tierra. Con los silencios en el aire. Y entonces, la raíz que descendía hacia lo profundo, se iluminó. No con luz blanca. Con luz azul. Como la de una vela encendida en una ventana de hospital. Como la de una oración que nadie dijo en voz alta. Como la de un «te amo», que nunca se atrevió a decirse. Y de esa luz, surgió una nueva voz. No de fuera. Desde dentro. Por Elena. De su propia memoria. Elena, no busques lo que perdiste. Busca lo que aún vive, en quienes te miran y no te piden que seas fuerte. Solo que seas tú. Ella cerró los ojos. Y por primera vez, no pensó en él como alguien que se fue. Pensó en él como alguien que se quedó. No en un recuerdo. No en una foto. En una flor. En un olor. En una lágrima. En una niña que se atrevió a llorar. Y entonces, la tierra se movió. No con fuerza. Con ternura. Y de cada flor que había nacido, una raíz se extendió. No hacia el cielo. Hacia las niñas. Hacia Elena. Hacia el suelo. Y se entrelazaron. Como manos. Como corazones. Como almas que, por fin, se reconocieron. Y entonces, la flor en el centro, se abrió. No para mostrar un pétalo. Para mostrar un corazón. Pequeño. De cristal. Dentro de una imagen. No de un rostro. No de un nombre. De una mano. La mano de él. Tomándola de ella. En la cocina. En la mañana. Antes de irse. Y debajo, una palabra. Escrita en luz, gracias. Elena no habló. No necesitaba. Solo levantó la cabeza. Y miró al cielo. Y allí, la estrella que él solía señalar, parpadeó. Una vez. 2 veces. 3. Y luego, se hizo más brillante. No por el viento. Por el amor. Porque no era solo una estrella. Era una promesa. Una promesa de que el amor no se va. Solo cambia de forma. Y cuando alguien se atreve a sentarse en la tierra, a llorar sin vergüenza, a escuchar sin juzgar, a tocar sin temor, entonces, el amor vuelve. No como un fantasma. Como un abrazo. Como un susurro. Como una flor que nace donde nadie creía que podría. Elena levantó la mano. Y tocó el corazón de cristal. Y en ese instante, la luz se extendió.
No como un fuego. Como una manta. Como un abrazo eterno. Y las niñas, no se separaron. No se levantaron. Se quedaron. Juntas. Con la flor en el centro. Con la raíz bajo sus pies. Con el silencio como su lenguaje. Y Elena, por primera vez en mucho tiempo, no sintió que había perdido algo. Sintió que había encontrado todo. Y cuando el viento pasó, no fue un viento. Fue una canción. Cantada a 5 voces. 5 flores. 5 corazones. 5 almas que, por fin, dejaron de estar solas. Y en el fondo del bosque, la tierra, susurró una última palabra. No con voz. Con luz. Con raíz. Con amor. Bienvenida. Y Elena, con la flor en el pecho, respondió. Gracias. Por no dejarme ir. Por no dejarme sola. Por volver. Y en ese momento, la noche se volvió día. No con sol. Con esperanza. Y el bosque, las niñas no se movieron. No necesitaban. El abrazo ya estaba hecho. No con brazos. Con miradas. Con lágrimas que no se secaron. Con silencios que ya no eran vacíos. Elena no la tocó. No la apretó. No la escondió. Solo la dejó allí. Como un altar. Como un pacto. Y entonces, algo sucedió. No con ruido. No con luz intensa. Con un cambio. Como si el aire, por primera vez en años, hubiera dejado de ser frío. Se volvió cálido. Como el de una habitación donde alguien acaba de encender una vela. La primera niña, la que había traído la rosa de papel, levantó la cabeza. Y dijo, sin mirar a nadie, ¿y si, él no se fue? Elena la miró. No con sorpresa. Con calma. Con la paz de quien ya no busca respuestas, sino reconocimientos. ¿Y si, él nunca estuvo lejos? Respondió, con voz suave como el viento que pasa entre las hojas, ¿y si solo cambió de forma? La niña no respondió. Solo levantó la mano. Y puso su dedo sobre la flor de cristal. Y en el instante en que su piel tocó el cristal, la imagen dentro cambió. No la mano de él. No el rostro. No el café. Ahora, era ella. Elena. Sentada en el suelo, con los ojos cerrados, llorando. Pero no de dolor. De alivio. De aceptación. Y debajo, en la luz, una nueva palabra apareció, perdóname. La niña retiró la mano como si se hubiera quemado. ¿Qué significa eso? Susurró. Elena no contestó de inmediato. Miró la flor. Y recordó. Recordó la última noche que hablaron. Él estaba débil. Ella no lloraba. Solo lo miraba. Y él, con la voz casi un hilo, dijo, perdóname si no pude quedarme más. Ella respondió, no tienes nada que pedir perdón. Yo, no te dejé ir. Te agarré tan fuerte, que no te dejé respirar. Él sonrió. Y murmuró, eso, es amor, Elena. No es culpa. Es el precio de amar con todo el corazón. Ahora, en la flor, la palabra, perdóname, no era de él. Era de ella. De la viuda que se culpaba por seguir viviendo. Por no llorar lo suficiente. Por haber sonreído una vez. Por haber olvidado su voz. Por haber creído que el dolor era su única forma de amarlo. Elena cerró los ojos. Y por primera vez, se perdonó. No con palabras. Con un suspiro. Con una lágrima que no cayó. Sino que se convirtió en luz. Y en ese instante, la flor de cristal se deshizo. No en polvo. No en nada. Se disolvió. Y de ella, surgieron 5 pequeñas luces. Cada una de las niñas. Una, Elena. Y la quinta, era él.
No como un fantasma. No como un recuerdo. Como una presencia. Como una sombra que ya no era oscura, sino dorada. Como el sol que se asoma después de una tormenta. Las niñas no gritaron. No huyeron. Solo miraron. Y una de ellas, la que nunca había hablado, extendió la mano. Y tocó la luz. La luz no la quemó. La abrazó. Y entonces, la voz de él se escuchó. No de afuera. Desde dentro. De todas ellas. No me perdonaste, Elena. Pero, te perdonaste a ti misma. Y eso, es lo que me hizo volver. Elena no habló. Solo se levantó. Y caminó hacia la luz. No con miedo. Con amor. Y cuando estuvo frente a ella, la tocó. Con la frente. Con el corazón. Con el alma. Y en ese contacto, no hubo palabras. Solo un abrazo. Silencioso. Eterno. Y entonces, la tierra se abrió. No para mostrar una caja. No para revelar un objeto. Para mostrar un camino. No de tierra. De luz. Pequeñas estrellas que nacían de las raíces, formando un sendero. Que se extendía desde el círculo, hacia la casa. Hacia la puerta. Hacia el umbral. Donde, sobre la madera, había una nueva marca. No de piedras. No de flores. De manos. Pequeñas. 5. 5 huellas. De las niñas. Por Elena. Y una más. Más grande. Más suave. De él. La primera niña se acercó. Y puso su pie sobre la huella más pequeña. Y la luz bajo su planta, se iluminó. La segunda, hizo lo mismo. Y la tercera. Y Elena. Y entonces, la quinta huella. La de él. Se calentó. Y una voz, tan suave como el viento que acaricia el rostro de un niño que finalmente duerme, susurró, da un paso, Elena. No por mí. Por ellas. Por ti. Por todos los que aún no saben que pueden volver a caminar. Elena miró el camino. No lo vio como un sendero. Lo vio como un llamado. No para irse. Para quedarse. Para seguir. No como viuda. Como guardiana. Como madre. Como la luz. Tomó la mano de la primera niña. Luego, la de la segunda. Luego, la de la tercera. Y juntas, dieron el primer paso. Sobre la luz. Y la tierra bajo sus pies, floreció. No con una flor. Con 100. Con 1000. Con rosas blancas que no habían estado allí antes. Que no habían sido sembradas. Que habían nacido, porque alguien se atrevió a caminar. Y mientras avanzaban, la luz del sendero se extendía detrás de ellas, como una cola de estrellas. Y en el aire, las voces de todas las que habían llorado en silencio, cantaban. No con palabras. Con silencios. Con recuerdos. Con amor. Y cuando llegaron a la puerta, no la abrieron. Solo se detuvieron. Y Elena, con la mano en el marco, susurró, ¿estás aquí? Y la luz, respondió. No con voz. Con una flor. Que nació en el umbral. Blanca. Con 5 pétalos. Y en su centro, una palabra. Escrita en la luz. Sí. Y entonces, la puerta se abrió. No por el viento. No por una mano. Por el corazón. Y dentro, no había nada. Solo el eco de una risa. De una canción. De un café que aún humeaba. Y en la mesa, una taza. Con una nota. Escrita con la misma letra. No te esperé para volver. Te esperé para que aprendieras a volver a ti. Elena tomó la taza.